Bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos contentos de tenerlos nuevamente y si es la primera vez que te estás uniendo, gracias por permitirte escucharnos. Hoy traemos un episodio necesario y muy interesante y no tenemos un invitado. Realmente estamos los que somos del podcast. Siempre decimos que Chris es invitado, pero realmente eres parte del equipo. Sin mí esto no fuera posible. Así es. Así es. Bueno, mi nombre es Joana Escobar, Daniel, Lu y Cristian. Así que vamos a estar conversando sobre las adicciones y voy a empezar rápidamente con la definición para que estemos como en sintonía, ¿ok? Listo. Una adicción es una patología que conlleva una dependencia hacia el consumo de una sustancia o hacia un comportamiento en concreto. Es decir, la adicción es una enfermedad y de hecho en el DSM-5 está denominado como un trastorno por consumo de sustancias. Hay distintos tipos de adicciones, por ejemplo, el chocolate, las series, el Mr. Bono, los partidos las de la películas. NBA. Sobre todo el Mr. Bono. Mr. Bono para los que no Contexto. son de Medellín o ella en Bogotá. En Barranquilla. Barranquilla. En realidad creo que es de Barranquilla. Bueno, ¿cierto? hay unos cositos, Pan de bonos. son brutales. No nos están pagando por publicidad, No, pero podrían. debería. Ojalá nos podrían pagar con pan de bono. Aquí. Pero bueno, las adicciones son todas aquellas cosas que generan dependencia. ¿Ok? Cualquier conducta puede ser susceptible a convertirse en una adicción, ¿sí? Si bien probablemente hoy nos vamos a enfocar bastante en la adicción a sustancias, en el consumo de sustancias, es importante dejar en claro que las adicciones pueden ser por sustancias o también por cualquier otra cosa, persona, ¿sí? O sea, no solamente por algo químico que entra en nuestro organismo. Así que bueno, genial que estamos acá. Queremos leerlos, mejor dicho, ustedes. Por favor, compartan este episodio, comenten y nada, prepárense para lo que tenemos para hoy. ¿Por qué trajimos a Chris a nuestro episodio de hoy? Porque Chris, además de ser amigo, además de ser esposo de Lu, tiene una historia que cada vez que la escucho personalmente me impacta. La he escuchado varias veces y no me canso de escuchar tu historia, Chris. Probablemente algunos de los que nos están escuchando la conocen, pero no sé, si quieres tú empezar un poquito y ya nosotros te atacamos con preguntas. Sí, de una. Tuve una experiencia con sustancias, con drogas, a los 14 años. Y duré 8 años con diferentes adicciones o diferentes productos, diferentes. Esos 8 años fueron de un mundo de experiencias, de conocer personas como que estaban involucradas en eso también, de conocer diferentes tipos de drogas que existían, por lo menos en ese momento que fue hace años. Hoy muy seguramente yo no estoy como a la vanguardia, así como de lo que está pasando en las drogas, pero imagino que han salido un mundo de cosas nuevas, por supuesto. Pero en ese momento, de lo que había, yo conocí mucho, estuve rodeado de personas que estaban también en el consumo y tenía como un estilo de vida que se prestaba mucho, trabajaba en la música y en ese ambiente musical de la industria musical secular, pues se ve mucho que muchas personas tienden a esto por diferentes motivos o diferentes razones. Eso es como de manera general. Tuve como la experiencia con las adicciones por 8 años, desde los 14 años. O sea, estaba en el colegio. Sí, estaba súper Cuando joven. 14 años, estaba en 10º grado, 9º grado del colegio. ¿Cómo fue ese primer contacto con las drogas? Porque eso es algo interesante. Sí, ¿En qué momento o en qué situación se produjo ese primer contacto? fue obviamente habían pasado algunas cosas en mi vida, pero siempre que miro atrás me doy cuenta de que lo que fue muy fuerte para entrar en el consumo fue la presión social. Yo cambié de colegio. Yo estudié en un colegio toda mi vida hasta 8º grado y en 8º grado tuve que cambiar para comenzar el 9º grado y llegué a un colegio nuevo con compañeros nuevos. Varios de ellos eran mucho más. Yo tenía 14 años, en 9º creo que estaba, y tenía compañeros de 20, 21 años. Wow. 22 años había un compañero, ya llevaba una trayectoria de vida que yo no tenía. Entonces llego a este colegio
Y el salón está claramente dividido en dos tipos de grupos. Uno es como el grupo de los muchachos, no sé cómo llamarlos. ¿Los nerds? No, Los Los sa- juiciosos. sí, los los sanos. juiciosos. Ok, perdón. Los Eran zanahorias. muchachos, sí, sí, eran muchachos juiciosos, pues, Estudiosos. estudiosos, Sí. hasta el grupo era súper chévere porque hice amistad con ellos. Y el otro grupo de los otros muchachos, que en ambos grupos habían niños y niñas, pues, en el otro grupo ya eran muchachos que sus conversaciones eran de otros temas, siempre hablaban de cosas que hacían los fines de semana, dónde fueron, con quién compartieron, y hablaban de cosas como, por ejemplo, que ellos tomaban bebidas alcohólicas. O sea, yo 14 Sí. años no había probado en mi vida, nunca eso. Y también hablaban de las drogas que consumían, de por la fiesta que fueron, que la discoteca nueva, que por aquí, y yo ni idea. Sin embargo, uno llega al colegio y uno quiere hacer amistad con todo el mundo. O sea, Claro. yo no quiero, no, voy a andar con estos y con esos no, yo quiero llevarme bien con todo el mundo. Entonces andaba como que con los dos grupos por igual. Hasta ese día en que los muchachos comienzan a preguntarme, porque en esas conversaciones yo nunca hablaba. Era como, sí, así. Y un día, Cris, pero tú conoces esto, has ido acá, no sé, con tus amigos. Y yo, sí, claro, ta. Claro, por encajar. Ese Claro. miedo de que si digo que no, de pronto me van a, ¿ves? Sí. Que quizá puede que no pase eso. Quizá puede que simplemente te digan, bueno, un día estos vamos o lo que sea. Pero mi pensar, por lo que yo los conocía a ellos y sabía cómo eran ellos con este otro grupo de muchachos que los molestaban cuando ellos no sabían algo acerca de eso, entonces los molestaban. Dije, no quiero tener problemas, entonces, sí, claro, yo conozco por aquí, por allá. Y entonces uno de ellos específico me dijo, bueno, ¿cuándo sales con nosotros? Y yo, no, cuando sea, de una, no, cuando digan. Y entonces, listo, mira, el viernes yo voy a ir a hacer una compra buena. Nos vamos de aquí del colegio y nos vamos y después vamos a mi casa, parchamos un rato en un parque, vamos a mi casa, comemos algo rico, te pasas la tarde conmigo allá en la casa. Sí, de una. Claro, yo por dentro estaba súper nervioso, imagínate, 14 años, no sabía que era una fiesta de esas que ellos iban, no sabía que era nada de eso en mi vida, no había probado nada de esas cosas que ellos probaban. Y llegó el viernes, obviamente yo dije, no, ojalá se le olvide eso, pero no, él estaba listo y me dijo, no, Cris, entonces ya sabes, nos vamos. Yo sí, de una, a la salida nos vamos. Claro, yo nervioso, esa mañana fue terrible en el colegio, ¿cómo voy a hacer? Mi pensamiento era, bueno, ok, em, pues pruebo eso y ya, listo, ya pasó la prueba. Claro. Entonces salimos del colegio, le dije, ve, déjame, voy a la casa, dejo el maletín y me cambio de ropa y salimos. Listo, fuimos. Entonces mi mamá a decirle mentiras. Mamá, voy donde a este fulanito, vamos a hacer unas tareas, vamos a molestar un ratico. Listo, mi mamá, pues confiando. Claro. Una pregunta, ¿te habían hablado antes en tu casa o en el colegio o algo del tema de las drogas? No, yo no recuerdo. ¿No recuerdas? Por lo menos mis padres nunca me dijeron, mira, no te metas en esto, porque creo que nunca hacía parte de nuestro ambiente. O sea, no había como la manera de decir, hijo, mira, no te metas por aquí, estos Cuidado. muchachos. No, yo nací en un ambiente súper sano. Mis padres son divorciados. Tanto en los lugares donde mi papá vivía como donde mi mamá vivía, yo tenía muchos amigos y eran muchos pelados, pero muy sanos, niños muy sanos. Era jugar fútbol, era molestar, era juegos de video, era muy sano, no había cosas de esas, pues. Entonces, claro, ellos nunca me advertían sobre eso porque No lo no habían estaba visto. como en el medio, pues. Sí. Y vivían ambos mis padres como en barrios que quizá no era como tan fuerte eso. Entonces, bueno, quizá por eso fue. Así que, claro, mi mamá, bueno, listo, de una, confió y yo me fui. Y eso era terrible. Agarramos un bus y fuimos a un barrio por allá que yo en mi vida me había metido y bajamos un monte por allá y es súper difícil. Un sector que ya obviamente ya uno sabe qué sector es en mi ciudad y todo esto. Sí. Bien complejo. Entramos a una casa donde estaban otros muchachos consumiendo otras cosas. Eso fue Qué fuerte. fue mi primer encuentro con eso y fue así de fuerte. Muy oscuro, todos los muchachos en las puertas de las casas viendo que no viniera quizá la policía. Era o sea, un ambiente muy estresante. Ellos quizás estaban acostumbrados a eso. Mi amigo entraba como Pedro por su casa, pero yo no. Yo trataba de estar, pero no, tenía 14 años y Sí, estaba, súper eso era nuevo chiquito. para mí. Entonces todas esas casas quedaban como en un lugar que era como un monte atrás, todos los patios eran como monte, entonces fuimos allá y bueno, probamos esa cosa una droga que era fumada, pues marihuana. Y entonces, claro, al comienzo, nada, a los 5 minutos yo sentía que la cabeza me iba a estallar. No fue Eh, agradable ese no, primer la encuentro. primera vez fue terrible y sé que para todas las personas que quizá prueban eso la primera vez es una mala experiencia. Ujú. Lo que
el asunto o uno de los asuntos con este tipo de drogas es el ambiente, no es solamente Sí. la droga. O sea, las personas no se convierten adictas solamente a el la producto sustancia. como tal, sino al ambiente, a ese entorno. Eso es una cultura de adictos, o sea, a esa cultura que ellos crean. Entonces, claro, a pesar de todo, los muchachos nos divertíamos, hablábamos, nos reíamos. A mí me costaba mucho hasta reír porque me sentía re mal. Ellos estaban disfrutando un montón, yo no, Como aturdido pero o estaba, qué. sí, todo me daba vueltas. Mi amigo, de cosa que tenía unos lentes ahí oscuros, yo se los pedí, me los coloqué porque sentía que mis ojos estaban a reventar. Entonces me los coloqué y me sentía como que eso me estaba cubriendo un poquito, que ellos se dieran cuenta de cómo me sentía, pero Ok. seguramente se dieron cuenta. Así que bueno, pasó ese momento, nos fuimos como a comprar algo de comida para ir para la casa de mi amigo. Fuimos a su casa, él ya estaba súper normal, relajado, yo estaba que me tome. Claro, entré al baño, le pedí su baño, entré al baño, mis ojos estaban rojos como 2 tomates, todo me daba vueltas, tenía mucha sed y listo. Después, menos mal no había nadie en su casa. Yo me senté en un mecedor, una mecedora, y ahí me quedé yo no sé cuántas horas, por ahí 2 horas, sentado. Él prendió el televisor, yo ni le prestaba atención, era ahí, pero queriendo que eso se acabara. Qué O terrible ese sea, malestar. no, horrible. Así que llegué a mi casa luego en la noche, como a las 8 de la noche, porque eso ni se me... Yo llegué a mi casa y todavía me sentía mal. Entonces llegar a mi casa, siempre era muy cariñoso con mi mamá, y ese día fue como, hola mamá, y seguí Claro, derecho. claro. Entonces fue muy incómodo y dije, no, el día siguiente dije, no, esto no, no más, no más. Pero ese no más fue que los muchachos me decían, ve, salgamos a tal lugar, y salíamos, y esa noche quizá no consumíamos, pero lo pasé bien con ellos. Claro. Y dije, no, pero ellos son, pues, son También. chéveres. Sí. Y ahí en el andar, pues con ellos, en los lugares donde ellos iban, que otros amigos, que una fiesta, en todo, esto es como que probaba luego y decía, ve, ahora no me No me pasó lo sentí tan mismo. mal. Claro, porque el cuerpo estaba recibiendo Está una adaptando. sustancia por primera vez. Y la segunda vez, y la tercera, y la cuarta, ya eso cambia. Por ejemplo, uno de los síntomas al comienzo es que tus ojos, lo blanco, se pone muy rojo, muy rojo, muy rojo. Pero pasa el tiempo, hay unas personas que utilizan unas gotas, se echan unas gotas para que no se le pongan rojos, Mm. pero pasa el tiempo y te vuelves un experto, por lo menos en esta droga, y ya tú no necesitas gotas ni nada, los ojos no se te van a poner rojos. Entonces ya eso va creando en ti como ya a mí no me pasa eso. El Entonces cuando, chacho. ya cuando ves a alguien, entonces ya eres como, te va volviendo Sí. experimentado en el tema, ya te vuelves una persona que ya tiene rato en esto. Y eso te va llevando a otra droga. Claro. Entonces, ya probé esta, fue difícil, pero ya lo disfruto, esa cómo será. Así que, bueno, para O no sea, no alargarme es tanto, tanto que tu cuerpo te pide algo nuevo, sino ya es la curiosidad también. total, ¿O tú yo sentías pienso, que cada vez necesitabas más Algo más o algo fuerte. más fuerte? quizá con la misma droga, tú vas a necesitar más, un poquito más, porque a medida que pasa el tiempo, tu cuerpo se va adaptando a la dosis que ya le estabas dando. Sí, si antes, yo qué sé, de un cigarrillo de esos, entonces fumaba 5 veces y decía, bueno, hasta aquí voy a quedarme. Ya las próximas que haga 5 veces vas a decir, no, puedo con 6, puedo con 7, puedo con 8. Ujú. Eso va aumentando. Yo no te puedo decir cuánto, lo que yo compraba al final de la etapa de mi consumo era demasiado. Ya tú no, ejemplo, ya al comienzo tú comprabas, ve, dame un cigarrillo de marihuana y comprabas un coso de marihuana. Ya no, ya después comprábamos, era Al para mayor. desmoñar. Sí, ya Claro. eran lo que se conocía en ese momento, yo no sé cómo se llame ahora, pero eran almohadas para desmoñar, o sea, para uno mismo preparar. Y eran Mm. almohadas grandes así. Mm. Entonces ya uno se va volviendo como el consumo va aumentando mucho. Entonces se vuelve como la cultura y eso te va llevando como a otra cosa, a probar más cosas, porque llega otro con, hey, mira esto que traje, mira esto Claro. que traje. Y ya tú le pierdes el miedo, Sí. porque ya lo hiciste una vez y ya te sientes con la capacidad de hacerlo. Chris, en ese proceso en donde tú ibas consumiendo, me imagino que en algún momento o por momentos sentías como, epa, esto no está bien, Mm, ¿sí? Pero ¿había alguna forma que te justificabas como, bueno, esto no está bien, pero hago algo? Porque esas también son algunas de los mecanismos de defensa que tienen las personas que llegan a consumir o que tienen algún tipo de adicción, ujú, ¿no? Al principio sé que no está bien o que, bueno, podría ujú. ser otra cosa, pero poco a poco voy justificando y esa justificación te hace meterte más Sí. en esa adicción. Digamos que en mi experiencia, pienso que todo también radica en la forma como la persona llegó al consumo. Entonces, en mi Ok. experiencia,
la presión social, pues esto de mis amigos influyó mucho. También una situación familiar que estaba viviendo, mis padres divorciados, había conflictos en el hogar, entonces creo que eso también como que me llevó a eso. Eh, pero considero que, por ejemplo, cuando tú estás en el consumo y eres un tipo de persona que, digamos, no eres una persona mala, pues que está planeando hacerle daño a otras personas, sino que quieres Ujú. vivir tu vida de la manera como tú crees que puedes vivirla y como quieres vivirla. Desde ese punto de vista, uno está consumiendo, está con los amigos, está disfrutando, todo uno dice, yo no estoy robando a nadie, no estoy Mm. haciendo, no, yo disfruto esto mucho. Y a pesar de que tú escuchas que hay drogas que son peligrosas, a veces entre los adictos salían esas conversaciones, que tal, fulanito probó tal cosa, uy, sí, no, eso es un duro, va por aquí, por allá. O sea, con Entonces, admiración también. claro, Ujú. porque hay drogas que son muy fuertes, muy fuertes. Entonces uno dice, no, nadie ha muerto de fumar esto, nadie, no sé, nada, no sé qué. Entonces uno como que en el disfrute y saber que tu cuerpo está recibiendo eso, que el efecto se acaba en un tiempo y que no hay problema y estás pasando bien, tienes un grupo chévere de amigos y todo, tú dices, pero esto no está del todo mal, o sea, yo no me estoy metiendo con nadie, yo no estoy haciéndole daño a nadie, estoy consumiendo esto porque lo disfruto mucho. Eso es como el que toma alcohol, entonces ya uno comienza quizá, Normalizar. a veces a normalizarlo, quizá desde este punto de vista en el que yo consumí. Lo digo así porque es que en el consumo de estas sustancias, mira, esto es tan abierto que no todos los consumidores son de la misma forma. Por ejemplo, yo Mm. conocí personas que eran unos tremendos profesionales. Entonces, se enseña que no, tú consumes eso, tu vida se va a ir para la miseria. Pues no siempre. A veces la miseria de una persona no es solamente que consumas droga y que no logres nada en la vida, sino que a veces la miseria es que tú consumas, lo logras todo y tu vida está vacía Estás para solo. siempre, Claro. para Ujú. siempre. Mm. Conocí personas que tenían una familia, hijos, su buena esposa, una casa linda, un buen trabajo. Nadie sabía, el tipo lo guardaba, eh, esta persona decía una frase como la rumba se vive por dentro, así que nadie tiene que enterarse de esto, no es de esas personas. em, que eso, otro aspecto, hablar acerca de la madurez del adicto, como que nadie tiene que enterarse de esto. Al comienzo tú crees que todo el mundo se entere, estoy Ok, drogado, pa. Ya ok. después la gente dice, ya eso no es necesario. Pero esa persona viviendo de esa manera, controla su vida, su trabajo, su familia, es feliz, pero toda la vida va a ser adicto. Ok. Entonces No yo es digo, libre. "Ves, nunca vas a ser libre, siempre vas a ser dependiente a una sustancia. El día que él se vea en problemas financieros y que no pueda comprar, ahí va a llegar el problema, porque ahorita que tiene su dinero lo compra con facilidad, pero el día que no haya, ahí es cuando él va a reconocer los peligros de la adicción, que llegan cuando llega la abstinencia. O sea, lo más duro de una adicción, mientras tú la tengas a la mano, tú vas a estar bien. Tranquilo. El día que no la tengas, ahí es cuando tú vas a decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué me estoy sintiendo? Que fue una de las cosas que me ocurrió cuando yo decidí seguir a Jesús y dejar voluntariamente las adicciones. El cuerpo comenzó a reaccionar. Yo sabía que eso se venía, pero yo decía, esto estaba muy más fuerte de lo que pensé. Entonces, Ujú. hay diferentes tipos. Hay otras personas que tú ves literal en la calle, viven en la calle Mm. y porque vienen de otro contexto, que en ese contexto el consumo los llevó a vivir de esa manera, pero hay Mm. otros que no viven eso. Y dependiendo del contexto del adicto, así va a ser la forma como ellos van a entender la adicción y a vivir la adicción también a las sustancias. Y eso es lo que hace que el tema de las adicciones sea tan como multifactorial Total, y no todas las historias Sean van a ser iguales. iguales porque no es un único factor. Son muchos factores los que pueden llevar a o pueden hacer que el rumbo sea completamente distinto, la parte biológica, la parte social, familiar, económica. todo eh, influye. mm, bueno, dentro de la biológica entra el tema de la personalidad. De los Ujú. trastornos. Entonces, Yo creo exacto. que eso que estás diciendo es muy importante porque quizás en nuestro contexto cristiano lo vemos como o una decisión, que lo hablamos anoche, Ujú. Sí. o tienes problemas y ya te vas a consumir, Ujú. ¿sí? Pero es importantísimo lo que tú dices porque no todas las personas que tienen problemas en la familia o a nivel social van a llegar a consumir Ujú. porque depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. Tú No dijiste siempre, dos por lo menos, no ¿no? siempre, no todos buscan el mismo, yo le llamo un lugar de refugio, que las personas cuando tú estás mal, tú buscas un lugar donde puedas estar tranquilo. Y hay quienes encuentran en eso el lugar de refugio. Mira, te cuento una historia. Y un muchacho, un joven, Juan Camilo se llama él. Yo lo conocí en un centro de rehabilitación. Y él consumía pegante. Acá lo conocemos como las Boxer. botellitas de boxer.
Y una de las preguntas que yo le hice cuando lo conocí y todo esto era cómo llegaste al consumo. Porque lo digo porque muchos pueden estar planteándose que hay 5 maneras en que uno llega. No, hay, Infinitas. mira, eso es. Entonces, y yo lo aprendí por la experiencia de él. Okay. Y entonces él, ya cuando se abrió, porque fue todo un proceso, él me dice, mira, yo no sé nada de mi papá. Mi papá maltrataba a mi mamá, me maltrataba a mí. Él y un día ya se fue, nosotros tuvimos que escapar de donde vivíamos con él y nos vinimos para acá. Mi mamá ahora trabaja, pero se va 3 meses, 4 meses, 2 meses, a veces no se comunica, a veces se comunica, pues me deja las cosas, a veces una tía me visita a ver cómo estoy y se va. Yo estoy solo, un muchacho solo. Y lo que él hacía como para entretenerse, porque él era muy solitario, no tenía amigos, no era como que voy donde los muchachos, no, era muy solo. Que uno diría, un muchacho viviendo solo, hace fiesta en la casa, se va a poner los amigos 3 días y nadie le va a decir nada, pero él no, encerrado en su casa. Y lo que él hacía era ver películas. Compraba películas de esas en DVD, compraba películas Pirata. pirata. Y lo que hacía era ver películas. Y bueno, y un juego de video que tenía. Eso era lo que él hacía para entretenerse. Y me dijo que un día compró una película que es colombiana, La Vendedora de Rosas, y se la vio. Y él vio y dijo, eso sí será verdad. Entonces agarró, sabía que tenía una botella de boxer en el cuarto de la mamá, sacó la botella, la echó en una bolsita, y comenzó a ver si era verdad y se dio cuenta que era verdad y le hizo sentir bien. Y se convirtió en su refugio, en su escape de ese dolor que él tenía, esos vacíos que él tenía. Mira, no saltó de la marihuana a la no sé qué, boxer, porque se supone que esa es una de las sustancias que uno Más dice, "¿Pero tú ¿cómo fuertes. estás probando eso?" Eso es fuertísimo. ¿Ves? Pero no, su salto fue el boxer y ahí quedó, no probó más nada y eso consumía, compraba sus botellas y en su casa. El día que los tíos lo llevaron al centro, había botellas y botellas en ese apartamento que él había Wow. consumido y estaba adicto. Y se voló 2, 3 veces de ese lugar hasta que, bueno, adelantándome a los hechos, la bendición más grande es que Juan Camilo se rehabilitó y él cambió todo eso. De hecho, es un joven adventista hoy día. Prestó el servicio, luego estudió una carrera y hoy día está libre de su adicción. Pudo superarlo y eso obviamente es de mucha alegría. Pero fíjate cómo son las cosas en la adicción. Uno no sabe cómo, uno no sabe en el contexto depende. Es que todo influye muchísimo en eso. Yo nunca pensé en mi vida que iba a probar eso porque no crecí con amigos Claro. que practicaran eso, ninguno de mis amigos. Pero este cambio de colegio, obviamente, no el colegio, pues los compañeros en mis compañeros del colegio de siempre no tenía esos problemas, nunca se hablaba de eso, pero llego aquí y me enfrento a esta realidad Claro. que muy por encima de los consejos de mis padres, de lo que yo sabía que no debía hacerlo, yo estoy en el colegio solo enfrentándome contra el mundo. Y no fui, bueno, no pude, no tomé la decisión de decirle no. Hay otros muchachos que yo sé que son muy valientes y muchachos que son adolescentes y son súper así, como definidos en sus decisiones y dicen, no, yo eso no lo hago, porque yo no pude. Yo dije, no, voy a hacerlo y Creíste que 8 con una años, y ya que con una ibas a pasar la prueba. Entonces, me llama la atención que Chris cuenta que su primer contacto fue a los 14 años, Ujú. más o menos por presión de amigos, por Ujú. querer encajar en un sistema. Y yo pienso que tú inicialmente creías que tenías el control. O sea, Sí, total. tú decías, yo hago esto porque quiero, Mm. y porque es chévere, y porque Ujú. encajo, y porque hago amigos. Mm. ¿En qué momento tú empezaste a sentir que ya no tenías el control sobre tu voluntad? Porque sí, tú mencionas que hay personas que su vida aparentemente está bien y consumen todo el tiempo. Ujú. Esas personas no interrumpen el consumo, sino que Así es. ajustan, o sea, adaptan su vida al consumo de una sustancia o un hábito. Total. Pero ¿en qué momento tú dijiste como que, oye, quiero parar, pero no puedo? Ujú. Así que creo que es una sensación que debe ser muy dura Mm. para una persona que tiene alguna adicción. Tuve varios momentos. Yo no sé, recuerdo como unos 2 o 3. Y el último momento, que fue el definitivo, cuando ya conocí todo esto de Dios y toda esta realidad. Pero tuve otros como por algunos sustos que pasé, que yo dije, no, esto no va más, pero no, imposible. Creo que hay 2 que recuerdo. El primero fue porque un día, tengo unos amigos que ellos consumían un montón.
ellos consumían otra droga que es cocaína o le conocen como perico, esas papeletitas con el polvo blanco. Mm. Se consume inhalando. Y recuerdo que estábamos de fiesta y duramos como 2, 3 días. Fuimos a la casa que él tenía así con piscina y el día siguiente, el domingo, vamos a la piscina, vamos, y fuimos a la piscina, otros muchachos por aquí y por allá. Y resulta que mientras tú estás consumiendo este tipo de droga, te mantiene despierto todo el tiempo. No vas a ver raro, no te va a dar mareo. Es como te pone en un estado de ánimo en el que tú puedes tomarte 20 botellas de alcohol y no te vas a emborrachar. Así que te mantiene ahí. Pero cuando la dejas de consumir, la bajada es terrible, pero muy Pero terrible. tipo depresión, o sea, de estado de ánimo super down. No tanto el estado de ánimo, sino que tu cuerpo se Malestar. siente como apaleado, como si no tienes fuerza para nada, te duele todo, te deja muy mal físicamente. Y yo tenía unas amigas que ellas andaban también en el consumo, pero eran, digamos, un poco más conscientes. Una de ellas vivía enfrente de la casa. Y recuerdo que después de 3 días llegué a la casa, obviamente mi mamá y todo esto. Y me dio un baño, me acosté y ella pasó. No, yo escuché que estaba en la puerta y pasó a visitar. Y llegó porque se había enterado que habíamos hablado alguna de esas noches de que estaba con fulanito y por ahí. Claro, cuando me ve en el cuarto yo estaba tirado y me dice, hey, Cris, ¿qué te pasó? Yo, no, estaba con fulanito, lo pasamos bueno. Y se sentó una muchacha que estaba en el medio y me dice, Cris, no, tú tienes que parar, me dice. Claro, eso a mí Te impresionó. sí, porque yo decía, no, pero normal. Yo dije, no. Me dijo, no, sí, mira, ¿cómo estás? Y yo, no, estoy descansado porque 3 días de fiesta. Me dijo, no, estás cansado, es porque le dieron hasta que no pudieron más. Y mucho más porque habíamos consumido demasiado. Fue terrible. Y eso a mí me dije, sí, ahí estuvo un rato, se fue, pero yo quedé. Yo dije, no, yo tengo que bajarle a esto. Pero no podía. Otra fue por otra situación difícil. Espérame, te interrumpo. Sí. Y esa sensación, o sea, cuando tú decías, sí, tengo que bajarle, pero el ver que no podías, ¿te No. generaba algo o no eras consciente como Se me de- pasaba, se Se me te pasaba. olvidaba. O sea, como, bueno, ya no importa. No había una No. conciencia. Quizá tú bajabas un poquito, pero quizá una parte de mí decía como, después lo vas a volver a hacer, no pasa nada. Entonces como que reduces el consumo unos días y te quedas tranquilo. Entonces voy a ir a playa, entonces vas a la playa, tomas una limonada, estás con los muchachos. Estoy sano, estoy quieto. ¿Sí? Todo es la cultura que tú Ujú. generas. No, estoy quieto hoy, pero mañana no. Entonces volvía otra vez al consumo de a poco y volvía. Otra sí fue un susto terrible que tuve, que había consumido demasiado y me dio un bajón terrible de salud. Yo pensé que me iba a morir y eso también hizo que yo dije, no, yo voy a parar. Y no, tampoco paré. Yo paré definitivamente cuando conocí a Jesús y Él se convirtió como en un motivo mayor para pelear esa batalla de realmente lo que yo tenía lo debía aceptar como un problema. No es normal que una persona viva de esa manera. Y ahí fue cuando definitivamente decidí cortarlo, ¿Qué edad pero tenías, Cris? Cuando ya dijiste no más. como unos 21, 22 años quizá. Porque la estadística dice que aquellos chicos que empiezan a consumir en su adolescencia es muy difícil Mm, que puedan dejar de consumir, ¿sí? Y estamos hablando de que no fue solamente tu periodo de secundaria, sino que también ya ujú. en tu adultez prácticamente joven, también seguías. Sí, total. Mira, yo conozco en un lugar que tuve una campaña evangelística con una iglesia aquí en Colombia. Conocí niños de 8, de 9 y de 10 años que estaban en el consumo. Wow. Conocí un niño de 9 años que tuvo como un abuso de una niña de 8 años. Yo no podía creer, yo decía, esto no es real, esto no existe. Sí existe, y cuando visitábamos la casa de estas personas, los padres también en el consumo, en la prostitución, en Claro. Había la un ambiente. delincuencia, Claro. y enviaban a los niños a comprarle la droga a los padres, el otro vendía, y el hijo, cuando iban a comprar, el hijo era el que llevaba, al que llegaba a comprar a la puerta, el papá se quedaba en el patio, y el niño tomaba la plata, se llevaba al papá, le daba las vueltas, y decía, esto no existe, hasta que comencé a ver esa realidad de personas que yo no crecí en un hogar así. Yo crecí en un hogar, mis padres divorciaron, pero yo tengo una buena relación con los dos, un hogar sano, más allá de fiestas familiares, pero no, un hogar muy sano, de verdad. Y cuando uno ve esto, uno dice, no, es que de verdad que hay situaciones bien Duras. difíciles que personas están viviendo y uno dice, ¿cómo? Y claro, esos niños crecen y quién sabe cuántos años
si comenzaron a los 9, a los 10 años, ¿cuántos años, si no ocurre un milagro, cuánto tiempo van a estar en eso? Es Claro. que además viviendo en ese mundo. biológicamente también tiene un impacto súper fuerte. Claro. Y si es un niño, pues ya su organismo también se va No. adaptando 100% a eso. Teniendo en cuenta los síntomas que hablabas, las razones por las cuales te sentiste atraído por el consumo, Ujú, algo que también me parece súper importante dejar en claro es que esto no ocurre solamente con el consumo de sustancias. ujú, Porque quiero decirlo, porque por lo menos les decía a Dani ahorita, yo no me veo, pues ya también 30 y algo, ¿no? Pero yo no me veo consumiendo sustancias. Pero sí hay otro tipo de comportamientos en donde si yo no le presto atención podría caer en una adicción. ujú, Y como cristianos, quizás también es prestarle atención a esas otras cosas, porque uno ve, Joana ve el consumo lejos, como, ay, mira, está maluco, ujú. en la calle, porque Sí, tú sí, eres sí. el primer amigo que tengo que tuvo esa experiencia, ¿sí? Ujú. Yo lo veo súper lejano. Y ahí ya hay educación, digamos, en cuanto al tema. Sí. Pero ¿qué pasa con redes sociales? ¿Qué pasa? Que también nos hemos vuelto como muy radio rayado, diciendo, ay, que no te vuelvas adicto a las redes Sí, sí, sociales, sí. bla, bla, bla. Pero es que sí podemos ser adictos Ujú. a cualquier otra cosa, entre ellas las redes sociales, que hay muchos estudios interesantes sobre eso, compras, la actividad física, que ahorita está de moda, Ujú. y la presión en las redes también de que Claro. estés haciendo ejercicio, Sí. videojuegos, que sí es algo más viejito, Ujú, el trabajo, que de alguna forma lo vemos como, soy responsable, ujú, y ujú. no probablemente estás en una adicción, Sí. ¿sí? ¿Y qué pasa? Estudiando esto, el cuerpo se comporta igual, a nivel neurológico tienes la misma segregación de hormonas que Mm. cuando estás tomando una sustancia. Es como que todo se repite, solamente que cambia Ujú. La la actividad. acción, la actividad, la sustancia. Sí. Y ahí es donde sí o sí necesitamos estar atentos, porque probablemente podemos caer. Para mí es más fácil caer en una adicción al trabajo, Ujú. quizás a las redes sociales, que en eso este último año sí ha estado como ya horario y todo, ¿no? Sí. Pero uno logra tener tendencia. Pornografía, que es algo que hemos escuchado desde hace mucho tiempo, es muy fuerte el Ujú. impacto, Sí. y esa está cerca de nuestra iglesia, solamente que no se Sí, habla. no se habla de eso. Entonces, tener en cuenta que los pasos son los mismos, que también las posibles variables que hacen que uno caiga también son las mismas, Ujú. genética, ambientales, bla, bla, bla. Entonces, ahí es donde, listo, yo considero que estoy en una tendencia a redes sociales, pero veo que mi esposo Ujú. también, por cierto, también. Ujú. Entonces hay que Sí. trabajar. Entonces Es una es lucha apoyarnos. tremenda. O sea, lo que acabo de hacer no está bien, porque uno no debe señalar, Sí. pero Pero ya es lo hiciste, ya lo pero hiciste. ya lo hice. Ya Y en quedó. público. Ya quedó, la invito a que no me juzgue. Que hablando de juzgar, creo que Cristo tocaba un punto interesante y era el de las condiciones de precariedad social en la que viven muchas familias en Sí. Colombia y en el mundo, que son un caldo de cultivo perfecto para que se produzcan enfermedades como la adicción. Ujú. Y cuando nosotros hablamos de adicciones, a veces uno lo hace mucho desde la superioridad moral, como que, pero ¿cómo así que adicto? Ujú. Que es que con tantas oportunidades que tiene la gente. Y uno no se pone en el lugar No, no. de esas familias, Mm. de esos niños que están naciendo en una familia disfuncional, con un padre maltratador, Ujú. que no tiene los medios de subsistencia para satisfacer sus necesidades básicas, elementales, como alimentación. Ujú. Muchos no tienen agua potable, el papá no tiene trabajo, ¿sí? De paso son víctimas del conflicto armado en Colombia, por ejemplo, son desplazados. Ujú. Entonces, la complejidad de las adicciones creo que también radica en que es un fenómeno que tiene un montón de ramas, Sí. ¿sí? Tiene un montón de ramificaciones, y que para poder abordarla no podemos solamente enfocarnos en la persona que está en el parque Así aquí es. cerca fumando marihuana, sino Así también es. tenemos que preguntarnos como sociedad hasta qué punto nosotros estamos ¿Cómo hemos fallado? Ujú. fallando, exactamente, porque no hemos cumplido con nuestra obligación ni siquiera de prójimo Ujú. de llegar a esas familias con necesidades, esos niños en condición de vulnerabilidad, Ujú. y tratar de hacer algo por ellos, ¿cierto? Mm. Entonces hay un enfoque, me parece muy punitivo cuando hablamos de drogas. Tú ves las redes sociales, entonces es todo como que hay que prohibir, hay que encarcelar, hay que pero es poca la gente que realmente se orienta a preguntarse cuáles son las causas de las Ujú. adicciones,
y de ver de qué manera podemos nosotros trabajar en esas cositas chiquitas que no salen en Sí. el noticiero, que no son aplaudidas por las masas, que no es Sí. popular. Yo me pregunto, por ejemplo, nosotros como iglesia también, ¿qué estamos haciendo? ¿Cierto? ¿Dónde están nuestros centros de rehabilitación? Sí. ¿Sí? ¿Dónde están nuestros ministerios de personas con adicciones? Ujú. Yo pienso que lo que pasa es que ahí eso implica como muchas otras problemáticas sociales y es una incomodidad por parte de los que quizás no las viven o no las sufren. Obviamente, coger y ponerme la camiseta y decir no sé, voy a aprender cómo se hace esto, voy a montar un proyecto para ayudar a este tipo de problemática social, eso implica incomodarse. Eso implica enfrentarse a la frustración de que a veces no te va a funcionar, de que a veces va a haber gente que no lo va a aceptar, quizás. Porque yo quisiera, bueno, pongo un centro de rehabilitación y todos los que van a ser rehabilitados 100%, no. van a querer y todos, perfecto. Pero es enfrentarse uno a la incomodidad que es tratar con una persona o con personas que, digamos, hablando del tema de las adicciones a sustancias, que muchas veces tienes una tendencia a en ese momento, si no lo han reconocido, a querer seguir y que no lo saquen de ahí. Claro. Entonces, incomodarme, aprender a manejar la frustración, es cambiar completamente la dinámica hacia ayudar al otro. Entonces, pienso que con muchas problemáticas sociales, no solamente el de las adicciones, pienso que no se hace mucho es por esa incomodidad que a veces nos genera de salir de nuestra zona de confort y negarnos esa comodidad en la que estamos y decir qué voy a hacer por el otro. Y ahí es donde de pronto a veces nos falta hacer mucho más. Y aún sabiendo que puede que no con todo el mundo la logre, porque también ahí está como esa un poquito idea de salvadores, de que de Claro. pronto lo tengo que hacer porque así los puedo ayudar. No, no es porque así vayas a lograr X o Y cosas, es que es tú podríamos decirlo, tu deber moral, espiritual y que te da de alguna manera un propósito también. Entonces, pienso que puede radicar de ahí. Y otra cosita que quería decir respecto a lo que hablaban ustedes ahorita, que me parece muy importante, y lo escuché de un psicólogo colombiano, Efrén Martínez, que quizás ya lo han escuchado, que lo nombramos. Y él le preguntaban como, ¿qué recomendaciones le darías a un padre que tiene un hijo o que tiene hijos y no quiere, obviamente, que caigan en el tema de las adicciones? Y él hablaba de 2 puntos, y sobre todo el segundo me parece súper poderoso. El primero es ni una gota de alcohol, él lo habla, ninguna gota de alcohol hasta la mayoría de edad, por todo el componente de desarrollo neurobiológico, del sistema límbico, bueno, un montón de cosas. Habla sobre cómo el consumo de una sustancia legal ha sido tan problemática para la entrada a muchas otras sustancias y sobre todo cuando hay un consumo culturalmente aceptado y en edades tempranas. Sí. Pero la segunda me llamó mucho la atención y es trabajar en las vulnerabilidades de ese niño que hacen que encuentre una ganancia en las drogas. Y ahí entra esa responsabilidad que nosotros tenemos hacia lo mental y lo emocional. Sí. Entonces, no es lo mismo la ganancia que puede encontrar un niño que ha sido, él ponía ese ejemplo, súper tímido todo el tiempo, no se desenvuelve muy bien socialmente, y un día en una fiesta medio le paran bolas, se pone a tomar y es el chacho de la reunión. Claro. Encontró una ganancia en una sustancia. Sí, una recompensa. Una recompensa. Entonces, trabajar en las vulnerabilidades de tal manera que yo no encuentre una ganancia en esa sustancia, sino en otra cosa más saludable, puede ser una manera en la que se puedan ayudar a prevenir esas situaciones y el trabajar en las heridas emocionales. Había hecho un estudio donde, si bien son muchas las razones o los motivos por los cuales se llega al consumo, hablando específicamente de la parte psicológica, encontraban como unas heridas emocionales muy frecuentes, y es la herida del rechazo y del desamor, si no estoy mal. Entonces, si de pronto, lo que tú decías ahorita, si de pronto nos vamos un poquito más al fondo, más profundo, y tratamos de, aunque esté consumiendo, aunque su actitud en este momento sea de consumo activo, si yo empiezo quizás a identificar cuál es su herida, cuál es su dolor, cuál es su vulnerabilidad, si bien ya tiene muchas otras alteraciones psicológicas y neurobiológicas por el consumo de drogas, pero quizás podríamos de pronto trabajar un poquito más
como con un objetivo más contundente. Claro. Y lo mismo en los niños, en los jóvenes, en nosotros como adultos con el tipo de adicciones que decía Nani. ¿Qué recompensa estoy obteniendo con esto, con aquello, con esta conducta o con este consumo? Qué vacíos estamos intentando sí, o sea, llenar con... ¿Qué está pasando que estoy necesitando encontrar una ganancia en algo? Y aunque a veces, digamos, con el tema de las pantallas, no fue una realidad que nos buscamos, ¿sí? Sino que fue algo que llegó y que inconscientemente permitimos que nos dé todas las recompensas que queramos, porque ya no nos aceptamos estar aburridos o estar sin un momento mirando qué pasó en la vida del otro. Yo me acuerdo cuando uno no tenía que subir nada para que, para que la gente supiera qué estaba haciendo uno, o uno para conocer qué estaba haciendo las demás Eso nos personas. tocó a nuestra generación. Creo que fue la última generación que le tocó, digamos, una vida sin redes sociales, sin una celulares. vida sin celulares. O sea, sin saber cómo poso, cómo es instagramiable, cómo es esto, cómo es lo otro. Sí. Yo trato de pensar como en qué momento eso se volvió algo tan necesario. Y estamos metidos en eso. Sí, o sea, total. Yo estoy metida en eso también. Total. Es miedoso. Sí. Y digamos, a mí a veces me pasa que cuando uno tiene esos momentos de conciencia, porque también le pasa a uno como aquí que uno dice, ya le puse, me salió que ya duró 1 hora, pero lo pospongo porque ya quiero seguir viendo y que... Sí. Entonces también uno vive eso. Sí. Pero yo un día pensaba, porque estaba trabajando y era como, para los que solo nos están escuchando, era como mirar el celular. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si lo acabo de ver hace 3 segundos. Sí. ¿Cuál es la cosa de necesitar? Y escuchaba un día a Marian Rojas Estapé, estoy que escapo de esta situación. Y ella hablaba de eso, de que estamos en un momento en el que no nos permitimos un momento en el que nuestra mente esté así sea aburrida. Permítete estar aburrido, o sea, permítete no tener una recompensa a partir de lo que te muestra una red social o bueno, lo que sea. Permítete estar sin hacer nada 30 segundos. Ya no nos lo permitimos. Ya no, es como que nos cuesta muchísimo. Sabes que yo este tema de las adicciones, sea el de pantallas, etcétera, lo veo como el iceberg, ¿no? Y ahí es donde quiero hablar un poquito de nosotros como cristianos. O sea, el consumo de lo que sea adictivo es la puntita del iceberg. Y lo que tú hablabas de la vulnerabilidad, las necesidades es lo que está abajo. Pero a veces nosotros con el tema religioso apuntamos a la punta del iceberg. Deja de consumir, déjale, tienes que entregarle a Dios tu vida, tienes que no sé. Pero no estamos trabajando en la vulnerabilidad. Y ese es un lenguaje, la información que yo he recibido en la iglesia es más de si tú te drogas estás lejos de Jesús o es pecado, no pues tienes porque que no oras dejar. suficiente. Si tú oras, puedes dejar de ser adicto enseguida. De forma mágica. Y aquí no estamos diciendo que la oración no tenga poder y que no sea recomendado orar. El problema es cuando tú simplificas o generalizas con una receta como mágica y decir, señora, tiene cáncer. Pero no, tranquila, no se haga su tratamiento, sino que ore. Sí. Es una manera cínica y hasta cierto punto irresponsable también de tratar de acompañar a una persona con una enfermedad. Creo que ahí hay un mea culpa. Creo que debemos hacer también una revisión de hasta qué punto como iglesia estamos capacitados para hacer un acompañamiento no solamente espiritual, sino también técnico a una persona con adicciones. Multidisciplinario a la final. Y ahí de pronto podríamos preguntarte cómo fue tu proceso. Fíjate que cuando hablaba Nani, estaba pensando en eso. Y una cosa que yo hablo con las personas que, digamos, tienen algún tipo de adicción y vienen y me piden algún consejo. Obviamente hay muchas cosas que yo no sé, pero yo lo hablo desde mi experiencia. ¿Cómo lo veo yo? Por ejemplo, yo lo veo de esta manera. El adicto tiene una vida de adicto. Eso es su cultura, ese es su mundo, el adicto. Entonces aquí está el adicto y dentro del adicto están sus adicciones, ¿verdad? Y por otro lado tenemos una nueva vida sin adicciones, una nueva vida. Y normalmente uno se enfoca en, la pregunta que me hacen mucho es, ¿cómo puedo dejar de consumir? Entonces yo, para generar esas conversaciones en que a veces la gente diga, yo les digo, pero es que tú no tienes que dejar de consumir. Entonces así comienzo y soy muy creativo, ¿no?
Entonces digo, tú no tienes que dejar de consumir, pero es para causar ese shock. Pero ¿cómo así que no tengo que dejar de consumir? Y le digo, mira, tú tienes una vida de adicto y tienes el consumo. Si tú simplemente te concentras en la punta del iceberg y sacas el consumo de tu vida, o sea, dices, a partir de hoy no voy a consumir. Sacaste las drogas de la vida de adicto, pero si la vida sigue igual, Claro. tarde que temprano Vuelve. va a volver. ¿Por qué? Porque si el molde de tu vida es redondo y el molde en el que encajan las adicciones es redondo, entonces dale a las adicciones un molde cuadrado para que no quepan. Entonces, en mi experiencia, la forma como fue para mí, no es para todos. Yo estaba tratando de dejar de consumir. Iba a la iglesia, conocía a Jesús, yo tengo que dejar de consumir, Iba a la iglesia y seguía consumiendo porque no podía, porque no cambiaba mi molde. Si simplemente me concentro en dejar de consumir, eso no va a ser suficiente, porque eso es solo la punta del iceberg. Pero un día aprendí que yo debía cambiar mi vida. Darle a las adicciones una vida donde ellas no quepan. Entonces yo miro la vida que yo tengo hoy, de la cual me siento feliz, orgulloso y agradecido con Dios, y yo digo, las drogas no caben en esta vida. Las drogas cabían en el Cristian de hace años atrás, perfectamente, porque le di a mis adicciones, les di una vida. Por eso es que al comienzo de la adicción estás luchando con ella, no me gustó, fue feo, porque tú no tienes una vida de adicto. Pero comienzas a hacer cultura, amistades por aquí, y ya tus adicciones tienen una vida perfecta, tienen un lugar de descanso, están tranquilas. Pero cuando tú le das una vida a tus adicciones donde no caben, ellas van a desaparecer. Eso fue lo que me ocurrió a mí. Entonces, yo hoy tengo una vida en la que las adicciones no caben. Es que por ningún lado pueden entrar porque ya no caben. Ya tengo un molde de vida que Cristo ha construido en mí cada día, Bueno. en la que las adicciones no tienen una cabida. Ahora hay otras cosas que satisfacen mi corazón. Ahora hay otras cosas que me llenan. Ahora hay otras cosas que disfruto más. ¿Ves? Que no necesariamente soy adicto a ellas, ¿no? Son cosas que disfruto. Yo hoy me siento una persona muy libre y el haber vencido las adicciones a estas sustancias me ha ayudado hoy día en otras áreas de mi vida a ser una persona quizá mucho más disciplinada en cosas que quizá quiera mejorar. Yo no, voy a hacerlo y me comprometo porque quizá ganar esa pelea me ha ayudado un montón en la vida. Así que para las personas que quizás nos escuchan y nos ven y están luchando con algo, mira, piensa en esa victoria, en ese día de victoria. Cuando uno tiene un día de victoria, uno se siente genial. Pero cuando tienes una recaída, te sientes Terrible. de lo peor. Entonces, mira, concéntrate, cuando estés a punto de caer, concéntrate en lo que siente tu corazón cuando tuviste esa victoria. Eso le da a uno una satisfacción muy grande. Y uno tiene que aferrarse de esas pequeñas victorias que tiene en el camino para poder tener una mayor. De la misma manera, todo esto lo digo a partir de mi experiencia, no de una manera profesional. A partir de la experiencia que he tenido, entre más me alejaba del consumo y cambiaba mi vida, más las adicciones se alejaban de mí. Entre más me alejaba, entre más dejaba. Y hay un texto bíblico donde Pablo, me gusta mucho lo que le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22, que él dice, huye de las pasiones juveniles. Pero no solamente le dice huye, sino que le dice, sigue la justicia, la fe, la paz y el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces le está diciendo a Timoteo un tremendo consejo. Huye de las pasiones, pero no solamente hagas eso. Te vas a quedar vacío, sin nada, vas a estar solo. Claro. ¿Qué Sino ahora, sustituir? claro, ¿cómo lo vas a cambiar? Un nuevo propósito. Eso. Entonces, con esas personas que están buscando ahora lo mismo que tú, la fe, el amor, la paz, que están luchando, pero que están tratando de buscar eso, únete a ellos, a ese equipo de gente que está tratando de salir. Cris, ¿y tú sentiste, o sea, tú saliste solo de eso o sentiste que hubo una red de apoyo? Es que, Porque yo admiro tu historia. Sí, O sea, para los que tremendo. no conocen la historia de Cris dijo no más y pudo haber algunas recaídas, pero tú no fuiste a ningún centro de rehabilitación. Aunque haya una adicción que él todavía no ha superado y es al pan. al pan. Con esa Ahí no he yo podido. también soy. No soy libre. Sí soy. Mira, yo no sé, es que mi caso es como tan raro, porque una vez que yo salgo de las adicciones, sí. Pero paréntesis, y es que si bien es una experiencia, o sea, yo también al inicio como que me preguntaba mucho, pero ¿cómo? O sea, y obviamente es un caso, es donde uno dice, como cuando alguien se cura milagrosamente de un Ujú. cáncer, y uno Sí. dice, wow, o sea, de verdad fue el Señor, yo lo veo así, yo digo que fue Dios que tenía
así Un plan. tenía que ser en ese momento, así como con el ciego del Nuevo Testamento que le echó barro con saliva en los ojos y así lo curó, Sí. o sea, de una forma extraordinaria. Yo me imagino que siento que fue así, pero Cris de alguna manera ha ido acompañando a chicos que están dentro de centros de rehabilitación, porque se entiende que No la todos los procesos experiencia son no iguales. puede ser siempre igual. Ujú. Sí hay un mismo motivador en este caso, que fue Dios, que como a través de la espiritualidad que se logró empezar como a tener ese nuevo propósito, pero sí recalcar que la experiencia no es igual para todos, pero que cuando, por lo menos desde esta perspectiva cristiana, yo siento que Dios es como el que va botando las cartas según su plan, ¿sí? Y él dice, y él ve el panorama completo y dice, aquí puedo obrar de esta manera, pero Mm, aquí yo quiero que tú vayas allá. Y mm, aquí yo necesito que tú te hables con esta persona. Y acá yo necesito que vayas con este psicólogo, con este psiquiatra, o que tu familia haga esto, o mm. que... O sea, él es el hacedor de todas las múltiples formas que pueden haber. Entonces, sí hay una persona, un ser poderoso que ha trazado un plan para que uno pueda salir de ese proceso de dependencia. ¿Cuál? No sabemos, pero sabemos que va a ser el mejor para cada uno y para cada caso, porque él es el hacedor de ese plan. Sí, sí, yo no sé, mi experiencia fue así como particular como la de cualquier otro, pero yo soy 100% pro lo que te vaya a servir, lo que te haga bien. O sea, si lo que tienes en el momento es un centro donde tú vas a sanarte, ese es el mejor lugar para ti. Los recursos que tengas a la mano, yo en ese momento quizá no lo tenía, no lo tenía en mi mente, estaba muy solo, quizá Dios me vio y dijo, no, este toca ayudarlo porque este no, no va a hacer las cosas por otro lado. No sé cómo ocurrió, pero realmente algo que yo creo que me ayudó mucho fue el deseo grande que yo tenía por dejarlo. Y a esto en algunos centros de rehabilitación que yo tuve la oportunidad de visitar, se le conoce como tener una motivación para cambiar. Entonces a ellos les comienzan a hablar acerca de propósitos de vida y que ellos tengan algo en la vida, porque son muchachos que muchos de ellos han llegado a un estado en el que perdieron la vida. O sea, Claro. no que murieron, sino que perdieron, no tienen una vida, No no, tienen un proyecto no de hay vida. nada, no hay nada. Entonces le dicen, encuentra una motivación y les hacen talleres, ejercicios para que ellos puedan encontrar cuál va a ser tu motivo, lo que te va a decir, esto me motiva. Yo siento que en la fe, en Dios, yo comencé a encontrar como un motivo que era muy fuerte. Yo quería cambiar. Eso como que me ayudó mucho. Pero el punto principal del momento cuando todo comenzó a cambiar fue cuando yo decidí, ese día dije, voy a entregarme a Cristo completamente, voy a entregarme. Yo había leído en la Biblia que decía, pues para Dios no hay nada imposible. Yo tomaba esos versículos y yo escuchaba que el predicador en la iglesia decía, reclama tus promesas. Y yo, Señor, tu palabra dice que no hay nada imposible. Y después salía, consumía, decía, no, ¿qué pasa? Pues no era que para Dios no había nada imposible, que no lo iba a hacer en mí. Perfecto. Claro que se puede, pero no todo suele ser de la misma manera. Y yo recuerdo ese día, yo dije, yo le voy a entregar mi vida a Cristo y tú conmigo, Señor, te ganaste un problema, ya yo no voy más, yo no voy a pelear más solo, esto me está frustrando. Pelear y caer, ya estoy cansado. Y yo me entregué a Cristo ese día en la iglesia central, allá en mi ciudad, en Barranquilla. Mira, han pasado un poquito más de 15 años y Súper. nunca más volví a consumir droga. Amén. Entonces ahí es donde cuando las personas me preguntan cómo, yo digo, no sé. Mm. Yo no tengo, sí, ojalá yo tuviera una respuesta. Una receta que aplicara para todos. Ojalá No yo dijera, existe. mira, haz esto y te aseguro que con esto, pero no sé. Yo ese día le entregué mi vida a Cristo y la lucha fue terrible. Luego la respuesta de mi cuerpo. Mm. Mira, hubo momentos en los que iba a tirar la toalla, literal estaba en mi casa diciendo, ya no va más. Yo no sé, pasaban cosas, me dormía, yo no sé. Pero pasaban cosas y como mi vida fue cambiando, tuve nuevos amigos, tuve la Y yo me acuerdo iglesia. que tú me contabas como para agregar aquí, spoiler, también algunas acciones que pues Dios, el Espíritu Santo te las inspiró, pero algunas acciones que tú hiciste para también como ayudar en ese proceso. Sí, la forma como yo veo las adicciones es, por ejemplo, Dios puede hacerlo todo, pero Él escoge hacer una parte y que yo haga otra. Esto no es mío, esto es bíblico.
Josué 1 dice que cuando el Señor llamó a Josué para la muerte de Moisés, para que él liderara al pueblo, él le dijo, yo te entregaré todo lo que hice la planta de tus pies, como estuvo con Moisés estaré contigo, yo te daré la tierra, no te preocupes. Pero seguidamente los mismos versículos dice, pero tú repartirás la tierra. Entonces, yo les doy la tierra, pues tú la vas a repartir. O sea, tú vas a estar allá con el pueblo y, hombre, qué lindo sería que tú digas, bueno, esta hectárea es para esta familia, esta hectárea es para esta familia. Es decir, el Señor quiere que colaboremos de alguna manera con sus planes. ¿Por qué? Porque Él es estratégico, Él no quiere que simplemente Él que pueda hacerlo todo, dejemos que Él lo haga todo. Él quiere que nosotros seamos personas proactivas, que hagamos cosas, que planeemos. O sea, nos da esa linda oportunidad de ser personas que hacen planes en la vida, que tienen propósitos. Y yo pensando en eso, que había una parte que a mí me tocaba, claramente, no sé, por ejemplo, el Señor no va a leer la Biblia por mí, pues yo tengo que leerla cada día, es el libro que yo tengo que ayudarme para crecer espiritualmente. Él no va a orar por mí, pues yo tengo que orar. O sea, son ejercicios muy prácticos de la vida para mí y para mi crecimiento. Entonces yo tenía que tomar decisiones de cosas que yo debía hacer, que Él no iba a hacer por mí, para poder vencer mis adicciones. Entonces comenzó el proceso. Entonces tomé mi número, teléfono, y eliminé uno a uno todos esos números de las personas, los dealers que me vendían droga y me la ponían a la puerta de la casa. Entonces los eliminé. Para cualquier persona que escucha esto y dice, eso está fácil. Bueno, no, cuando eres adicto no es fácil. No es fácil ver esos números que son amigos, ya se convierten en amigos, que a veces cuando te les perdías 4 o 5 días te llamaban, hey, te tengo un regalito para no perder el cliente. Es complejo, lo de eliminar. Luego hasta cambié mi número de teléfono porque me sigan llegando los amigos. Yo tengo que desaparecerme del mundo. Y cambié mi teléfono. Me llegaban a la casa, mamá, no estoy para nadie, mamá. No, está ocupado, no estoy para, no voy a hablar con nadie. Entonces comencé a tomar decisiones en mi vida. Visité el médico porque me estaban dando como muchos dolores en el pecho, taquicardias muy fuertes, me estaba sintiendo muy mal de salud. Y una de las personas que conocí me recomendó como algunas cosas para hacer porque algunas drogas que yo había consumido me habían perjudicado mucho. Por ejemplo, las metanfetaminas, es una droga que es súper fuerte. Y él me decía, mira, tienes que comenzar a cambiar las cosas como tú las haces en el día. Que abrir las puertas con la mano contraria, lavarte los dientes con tu mano no diestra y tratar de hacer cosas porque tu cerebro está muy afectado, tu vida está muy afectada, tienes que tratar de tomar decisiones. Entonces, tanto dejar cosas, dejar por un periodo largo a algunos amigos, de estar con ellos, tomar decisiones, a ejercicios diarios que me ayudaran, todo eso tuve que hacer como la parte que yo creo que a mí me tocaba, Dios no la va a hacer por mí, para poder avanzar. Pero todo eso me dio una nueva vida. La iglesia me dio una nueva vida, esos nuevos amigos, todo. Yo creo que Dios trajo a mi vida como precisamente eso, como una nueva experiencia de vida que yo en ningún momento lo veía, no lo veía. Si en algún momento quería vencer mis adicciones, yo no veía un cambio en mi vida de ninguna manera, pero Dios aparece y me dice, mira, el cambio es posible, me dio una nueva vida. Cris, aquí yo creo que es importante decir, Dios siempre estaba, no es que apareció en ese momento, sino fue como que fue el momento en donde tú estabas listo para ver. Sí, total. Porque es probable que algunas personas nos estén escuchando, ojalá sean personas que consumen alguna sustancia o no, para que también les compartamos que Dios siempre está, nunca es fácil, ¿sí? Y que es un proceso. Esa decisión que tú llevaste a una acción vino después de un montón de cosas que hiciste y muchas de ellas yo creo que ni te acuerdas o ni te diste cuenta. Claro. Porque son como pequeños pasos. Sí. Y así ante cualquier enfermedad, cualquier cosa que pasamos es un proceso, porque quizás algunos pueden decir, pero es que yo le entregué mi vida a Dios y mira, ¿sí? O yo estoy haciendo esto, estoy haciendo ejercicio, pero mira, ve poco a poco, ¿sí? Es un proceso. No sé cuál es el secreto, porque te digo, yo hablo desde mi experiencia, cómo ocurrió en mí de esta manera. ¿Puede ocurrir en tu vida de esta manera? Puede. Puede que no suceda, puede que no suceda. Pero pienso que si somos creyentes, en esa experiencia relacional que tenemos con Dios, yo creo que Dios puede ayudarnos a encontrar el camino. Yo siento que Dios es muy real. No es solamente esa fuerza que tú oras y nadie te escucha. No, para mí Dios es muy real. Y Él tiene la capacidad de mostrarme el camino que yo debo seguir para superarme en la vida. Y en ese camino Él te va a decir las personas, las formas, los lugares
como en los que él va a tratar de encajar tú. Lo digo porque así fue mi experiencia. Colocó personas increíbles. Mira, te pongo un ejemplo. Hay un pastor que si algún día llega a ver esto, el pastor Javier Donate, que hoy día somos buenos amigos. Nos conocimos en Ecuador ya hace tan solo un par de años de manera presencial. Pero hace años atrás, yo recién en la iglesia, yo me vi una conferencia de él y cuando yo lo conocí personalmente le conté de esa conferencia. Él ni se acordaba de esa conferencia. Y él estaba hablando de otro tipo de adicción, que era la adicción a la pornografía. Que una experiencia de un joven y por aquí, una charla muy buena. Pero los pasos que compartió a mí me sirvieron. Y mi adicción era otro tipo de sustancia. Pero las cosas que él compartía, yo me acuerdo que me conecté en esa charla, yo decía, esto estaba buenísimo y lo apliqué en mi vida. Y recuerdo que cuando le conté, él me dijo, mira, yo ni me acuerdo cuando fue esa conferencia. Pero fíjate, Dios coloca ese tipo de personas. Eso me lo compartió alguien de la iglesia para que la viera. Mira, él es un pastor, mírate esa charla. Y yo, bueno, me la voy a ver y me la vi. Y fue una bendición. Así que creo que él comienza a rodearnos en el proceso de personas, lugares que nos pueden contribuir un poquito. Pero pienso que el deseo de querer salir adelante es algo que no debemos perder aunque tengamos recaídas. Yo no sé si hay algo más fuerte lo cual podemos sostenernos. O sea, vamos caminando, voy con esto y caemos y nos desanimamos mucho. No, tienes que volver a echarle porque se puede. Se puede lograr, se puede lograr. Sé que a veces es frustrante caer y caer y caer y caer, pero no hay que... La palabra dice, aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse. Entonces hay que avanzar, no importa. Yo entiendo que la recaída es muy difícil, se siente muy mal, pero yo sé que podemos lograrlo. Yo creo que Dios puede hacer grandes cosas. No solo lo hizo por mí, personas que estuvieron en peores estados que yo han salido adelante. Yo creo que es posible con la ayuda de Dios. Creo que tenemos esperanza con el pan, Mr. Bono. Vamos a lograr. Quisiera que fuéramos cerrando con recomendaciones a las familias, a la iglesia. Quiero rescatar una que tú dijiste, Lu, de irnos a la fuente, a lo profundo, ¿sí? No sé si alguien quiere decir otra recomendación. Precisamente de lo que hablaba Chris, el autor Marvin Moore, ¿él es pastor? No. Sí. Bueno, el pastor Marvin Moore, precisamente lo que decía Chris, él en un texto que habla como de otra situación, pero siento que aplica, y él cierra diciendo, nunca deberíamos preocuparnos pensando si nuestra recuperación es suficientemente rápida o si estamos utilizando la estrategia o la herramienta apropiada. Más bien, tendríamos que esforzarnos por hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos, pidiéndole a Dios que nos dé más. Nunca debiéramos abandonar el objetivo de vivir una vida mejor y más dichosa. Tampoco abandonar la confianza que tenemos en el hecho que Dios nos conducirá a esa vida mejor si se lo pedimos y seguimos buscándola. Entonces, como a pensar esa idea de que independientemente de cómo esté siendo mi proceso, Dios está conmigo y Dios va a proveer la herramienta que sea necesaria y perfecta para vivir ese proceso en el tiempo que es, no todos vamos a caer la misma cantidad de veces que el otro, quizás nos va a costar un poco más entender cierta o aquella herramienta, pero poder no aferrarnos a esas ideas de fracaso o de no estoy yendo lo suficientemente rápido, sino voy con Dios y pidiéndole a Dios esa compañía y el que nos dé más, obviamente, y soñando con que hay algo mejor y que hay un propósito más grande que va a venir a partir de diversas herramientas que Dios va a poner en nuestro camino, como la iglesia, el proceso, la ayuda terapéutica, una persona que digamos esa persona que le dijo, mira, escúchate esta conferencia, todo verlo como quizás una manera en la que Dios está trabajando de manera perfecta y trabajar en nuestras vulnerabilidades de tal manera que no encontremos ganancia en esas cosas, sino que si digamos a mí el niño, el ejemplo que le cuesta socializar, bueno, trabajemos en esas herramientas con nuestros jóvenes, con nuestros chicos, nosotros mismos, para encontrar ganancia en otras cosas. Queremos motivar a aquellas personas que nos están escuchando y que consideran que están cayendo en algún tipo de adicción,
que puedan buscar ayuda. A veces da pena, vergüenza, podemos algunos ser muy críticos con estas personas o lo que tú decías de generar un juicio, pero se puede y hay personas que están dispuestas a apoyarnos. Entonces buscar ayuda espiritual, pero también psicológica, también física, a la final algo completo. Dios usa a los médicos, Dios usa a los psicólogos, así que son parte de este manejo de cualquier adicción que nosotros podamos hablar. Sí. Gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio y gracias a ustedes también. Gracias. Gracias, Cris. No, gracias a ustedes.